Ahora Fernando va a subir, Fernando Acosta, su presentación. Gracias. Bueno, antes que nada quería agradecer por la invitación de Tafin Chile, por haberme invitado a participar en esta capacitación. La idea es un poco mostrar algunos puntos y algunos tips del goteo enterrado para sacar sobre todo muchas dudas que hay cuando todavía no se conoce este tipo de tecnología. Eh, no vine a traerles experiencias en cultivo de granos, de maíz, de soja, de trigo, porque conocí Chile y la verdad que no encontré un lote de soja, un lote de trigo, entonces me pareció más importante focalizar y enfocar mi charla en los aspectos agronómicos y de cómo se maneja el sistema, de cómo es el movimiento de agua en el suelo, según el tipo de suelo y ese tipo de aspectos. Lo que a ver si me deja, lo que voy a tratar de hablar en la charla es qué estamos haciendo en Argentina, cómo estamos trabajando, algunas características generales de nuestros proyectos, algunos tips de diseño, de automatización, instalación, directamente toda esa parte la saqué y se la voy a dejar a Juan Pablo, mañana va a estar hablando de eso, Juan Pablo Bozaraley. Voy a estar comentando un poco el movimiento del agua en el suelo, algunas experiencias en hortaliza y alfalfa y después un espacio para consultas dejé con algunos comentarios finales. ¿Qué estamos haciendo en Argentina? Hoy ya tenemos unas 1.300 hectáreas en proyectos de granos. Granos nosotros le llamamos a maíz, soja, inclusive también metemos las pasturas, o sea, fíjense, abajo de todo dice otros, alfalfa, pero están dentro del paquete y la forma de trabajo son muy similares. Algo que quería remarcar es que no estamos haciendo pruebas del sistema ni nada por el estilo. Fíjense en las superficies que estamos trabajando en los proyectos, que son campos grandes, o sea, 125 hectáreas, 110, 200 hectáreas, o sea, son proyectos ya a nivel extensivo, no es ninguna prueba la que estamos haciendo. Varios años atrás sí empezamos con algunas pruebas chicas, como para empezar a evaluar la tecnología en nuestros suelos, el comportamiento, el pisado, el estrangulamiento, todo ese tipo de cosas, ya esa etapa ya la pasamos. Hoy estamos trabajando con cultivos en superficies grandes, como pueden ver ahí en todos esos proyectos que hoy estamos trabajando actualmente. ¿Cómo vino el río por goteo? Un poco ya lo dijo Michi. Agrego que la siembra directa fue la que nos abrió el camino del goteo enterrado. Antes no se podía ni pensar por cómo se trabajaban los suelos. Entiendo que en Chile todavía se siguen trabajando los suelos, pero no quiere decir que ciertos cultivos como la alfalfa o como el maíz se pueda hacer un laboreo más superficial y pueda adaptarse tranquilamente el sistema de goteo enterrado. La superficie hoy están en 800.000 hectáreas de goteo enterrado. México y Argentina están alrededor de las 1.000 y Brasil ha tenido un crecimiento mucho más exponencial, por lo menos en comparación a Argentina, más que nada por el tema de crédito y que nosotros la verdad que no tenemos unas buenas opciones de crédito, que eso nos ha frenado, digamos, la explosión del sistema. Pero Brasil se adapta muy similar a lo que es Argentina con el tema de la siembra directa y los tipos de suelos. Nosotros venimos trabajando también no solo con productores, sino que venimos trabajando con INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ya tenemos en 3 estaciones experimentales, en módulos para hacer ensayos, para comprobar y para hacer, digamos, ensayos más científicos, digamos, o con un rigor estadístico, y no ensayos del productor que a lo mejor no pueden tener algún estudio más específico o un resultado más científico. Por eso también trabajamos como les decía, con el INTA. Tenemos ya 9 años en el INTA Manfredi, que fue el primer módulo que se pusieron 6 hectáreas. En otro INTA tenemos ya 4 años en producción de goteo enterrado en horticultura. Y en Pergamino, hace 2 años, hicimos el último módulo,
que es un suelo bastante diferente y con otras características que nos pareció bueno también empezar a hacer pruebas en ese tipo de suelos. Bueno, algunas características de los proyectos que nosotros tenemos hoy. La mayoría, te diría un 90% de nuestros proyectos de granos por goteo enterrado son con perforación, con agua que viene de perforación, por la cual son aguas de excelente calidad, tanto de TSS como también de calidades de salinidad, por lo cual con un filtrado de hidrociclón y anillas ya logramos separar, logramos llegar al sistema, al goteo, con una excelente calidad de agua y no necesitamos hacer muchos mantenimientos. Tenemos proyectos que le hacemos una limpieza al año, para que se den una idea de la calidad del agua que tienen los pozos. Hay proyectos que les hacemos una limpieza al año del filtrado de anillas. Hay otros proyectos que hay que hacer una limpieza por semana. Hay un poco de todo, pero la calidad en general son muy buenas. La forma y cómo normalmente se ven los proyectos es como están viendo en la foto, con un tanque donde ponemos el fertilizante para la fertirrigación y una casillita donde adentro está la parte del controlador, el fertikit, todo como para que no quede expuesto al sol y que no lo puedan robar tampoco. En cuanto al diseño, quería hacer algunos comentarios que cuando apenas empezamos con esta tecnología en caña de azúcar hace varios años atrás, nos encontramos que los diseños no eran agronómicamente manejables, por lo cual es fundamental tratar de hacer diseños que se pueda pensar, o sea, en la rotación del cultivo o en la variedad que se está sembrando o en el híbrido, para después regarlo de la forma más correcta y agronómica y que no queden después, mientras rego la operación 1, estoy regando un híbrido diferente con otro híbrido o un tamaño de una planta con otro tamaño de otra planta que no tienen los mismos requerimientos. Eso es fundamental. Tratamos de hacer en lo posible diseños por bloque para tratar de justamente manejarlo más fácil y con un criterio agronómico. En las características generales de nuestros proyectos de grano, tratamos de usar la manguera que más usamos, el 100% de la manguera que nosotros hoy tenemos es Dripnet SAS, que es autocompensado y antisifón. También se pueden enterrar mangueras no autocompensadas, como por ejemplo Aries. Nosotros en Argentina no estamos enterrando. La única manguera que estamos enterrando, pero superficialmente para horticultura, es la Streamline X. O Streamline Plus, la que se esté usando. Esa la estamos enterrando a unos pocos centímetros para lo que es producción de ajo, producción de cebolla, lo que es horticultura. Bueno, los caudales de los goteros que estamos usando para lo que son goteos enterrados en grano son entre 0,6 litros por hora y 1 litro. Buscamos caudales bajos, justamente porque trabajamos superficies muy grandes, para regar también con caudales, superficies mayores por operación de riego, que no haya tanta cantidad de operaciones y tantas válvulas, y porque encontramos que esos caudales andan muy bien capilarmente en el suelo para que el agua no se nos vaya para abajo y que quede en el lugar donde nosotros tenemos la mayoría de las raíces. Distancia entre laterales, eso va a depender del tipo de suelo, ya más adelante vamos a hablar de un poco de esto, pero entre 0,8 y 1 metro. Distancia entre goteros, estamos trabajando el 100% en 0,5, 0,6 se puede también trabajar en algunos suelos un poco más arcillosos o más pesados. Lámina diaria, estamos trabajando con 4,8 milímetros por día a 6 milímetros en los casos donde tenemos mayores evapotranspiración. Profundidad de laterales, como bien dijo Michi recién, entre 20 y 30 centímetros. Para lo que son proyectos de granos y que pensamos en germinar, nos vamos más a los 20 centímetros que los 30. Pocos centímetros de diferencia ya se ven claramente que les cuesta llegar a la humedad por capilaridad en superficie, por lo cual hay que tratar de hacer una buena instalación homogénea y tratar de manejarse entre los 20
y 22 centímetros para pensando en que el agua llegue a superficie. Número de operaciones, tratamos de que no sean entre 4 y 8, que no sean tantas, por un tema de manejo. Y hay algo importante que no nombró Michi antes, que quiero marcar, que para goteo enterrado trabajamos con tubos colectores. El tubo colector, para el que no conoce, es un tubo que va al final del lateral y conecta todos los laterales al final del sistema para hacer una limpieza de laterales, de varios laterales juntos y no tener que andar limpiando uno por uno. Es algo que nosotros directamente, cuando tenemos un proyecto de granos, vamos con esa opción, ni siquiera le damos la opción al cliente de dejar enterrados los laterales para que no se puedan purgar o purgarlos a mano. Creemos que es algo prácticamente inviable y antieconómico. Estos tubos colectores, como les comentaba, conectan varios laterales y la limpieza se hace muy simple y es fundamental para el mantenimiento y para la larga durabilidad del sistema. Piensen que cuando estamos hablando de goteo enterrado, estamos pensando en muchos años del sistema, no en algo que vamos a cambiar todos los años como horticultura. Cuando pensamos en huertos, en árboles o en cultivos de alfalfa o de maíz, hay que pensar a largo plazo, hay que tratar de hacer todo lo posible antes para después no renegar y que el sistema dure mucho tiempo. En lo que es automatismo y Fertikit, también estamos directamente ofreciendo el sistema ya con automatismo y Fertikit, por un tema de que el perfil del productor que compra este tipo de tecnología en Argentina es un productor que no trabaja mucha mano de obra, no tiene personal en el campo, muchas veces se trabajan muchas hectáreas, miles de hectáreas con poca gente. Entonces, buscamos que sea un sistema amigable, que se pueda configurar el programa de riego y el programa de fertilización y que el usuario le dé el OK y se pueda retirar y que solo vaya pasando de turno en turno y regando y fertilizando para no tener tanta gente. En caña de azúcar y en otros cultivos más intensivos como citrícolas, no es tan así, se maneja muchísimo personal. Entonces, tenés más posibilidades de que haya alguien controlando o abriendo y cerrando válvulas. Bueno, algunas características del movimiento del suelo. Esto es una gráfica muy usada y muy vista en internet, en todos lados, muy teórica también, según el tipo de suelo y la textura del suelo, cómo el bulbo va más hacia abajo o más hacia los costados. En cuanto a la experiencia que venimos viendo en los tipos de suelo, es así tal cual como dice la curva, pero también hay algunas cosas, por ejemplo, en un suelo arenoso no es lo mismo una arena gruesa que una arena fina. Ustedes fíjense en este suelo, es una arena gruesa que tiene inclusive también bastante piedra chica, piedra mediana y piedra grande. El bulbo, o sea, la humedad, digamos, no logra tener la capilaridad suficiente como para cubrir la cama. No quiere decir que en 1 centímetro nomás o 2 centímetros excavando ya se podía llegar a la humedad, inclusive en el medio. Voy a tratar de poner el puntero. Acá, en cualquier lado donde uno con la mano llegaba en 1 centímetro ya estaba la humedad, y en el medio también se juntaban perfectamente los bulbos, por lo cual la capilaridad estaba, pero no logramos juntar la cama, mojar la superficie de la cama de siembra. Este es un cultivo de ajo. Fíjense en este suelo también súper arenoso, cómo el bulbo, cómo la cama se mojaba el 100% de la cama. Por supuesto que acá en el medio también, con un barreno yo clavé tanto en el medio como arriba de la cama, y hasta 1 metro, que es la profundidad que tenía mi barreno, el suelo estaba totalmente mojado. Por lo cual, son algunas cosas que hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de hacer un proyecto y de no manejarse con algo teórico, sino que ir al campo y hacer algunas pruebas para ver cómo se mueve ese bulbo.
no es copiar y pegar. Lo que hacemos en Argentina, a lo mejor en Chile anda o a lo mejor no anda, dependiendo de un montón de características, eh, porque en estos dos suelos que estoy mostrando son los dos suelos arenosos, súper arenosos, pero uno con arena fina y otro con arena más gruesa, y ya el comportamiento del bulbo es totalmente diferente. Hay un montón de ensayos, como por ejemplo este, que es uno de los más conocidos y antiguos, que hicieron en dos tipos de suelo, un suelo franco y un suelo arenoso, con dos caudales de gotero, uno de 4 litros por hora y otro de 20 litros por hora, y pusieron la misma cantidad viendo el comportamiento del bulbo, con 6 litros, 8 litros y 16 litros. Y como ven acá en el gráfico, en el suelo arenoso, en el caudal de 4 litros, el agua se fue más para abajo y no tanto para los costados que en el caudal de 20 litros, que por un tema de saturación, el suelo, la humedad ganó superficie para los costados. En el caso del suelo franco, pasó exactamente lo mismo, en el caudal de 4 litros versus el caudal de 20 litros, la humedad se fue más para arriba, pues seguramente tiene que haber brotado el agua y empezó a correr por arriba y llegó con un movimiento más lateral que en profundidad. Ahora, nosotros estamos viendo con estudios mucho más recientes que el gotero, desde 1 litro para arriba, el bulbo comienza a agrandarse hacia los costados justamente porque el movimiento o la infiltración muchas veces le gana la infiltración del suelo y empieza a moverse la humedad hacia los costados. Pero, ¿qué pasa cuando el caudal del gotero es menor a 1 litro? Empezamos a ver que exponencialmente también aumenta el tamaño del bulbo, y es básicamente por un tema de tiempo de mojado. O sea, para tirar los mismos 12 litros que tira un caudal con un gotero de 0,6, es tanto el tiempo de mojado y las posibilidades de ese suelo de darle para que tenga capilaridad es mucho mayor, por lo cual el agua le da más posibilidad a que se mueva hacia arriba y hacia los costados. Este ensayo lo hizo el INTA de Manfredi con sondas de protones. Eh, eh, Hasta 2 metros de profundidad fueron midiendo, y después de un riego de 20 milímetros y de 40 milímetros en un gotero de 0,6 litros por hora, ahí está la manguera enterrada, donde se ve la mayor concentración de humedad, y ahí estaría la manguera enterrada. Fíjense que la humedad con 20 milímetros de lámina y con 40 no pasaron el 1,20 m de profundidad. Esta humedad, a medida que está más cerca del gotero, por supuesto que es mayor la humedad, y a medida de todas las partes más superficiales del bulbo, es mucho menos cantidad de agua. Esto es muy fácil de ver cuando sembramos un cultivo de trigo, por ejemplo. A medida que vamos separando los laterales, el cultivo del trigo te va mostrando cómo se va mostrando la humedad, cómo se va moviendo la humedad en el suelo. Por supuesto que este suelo es un suelo franco limoso, que si el suelo fuese un arenoso cambiaría bastante esta gráfica y seguramente se iría más hacia abajo y no tanto para los costados. Pero bueno, es un poco para mostrarles qué es lo que venimos estudiando acá. Algunas experiencias de hortalizas con goteo enterrado se hicieron en el sur de la provincia de Buenos Aires. Esta manguera se enterró a 20 centímetros de profundidad en un suelo arenoso de 80% de arena, arenas finas, y como pueden ver se hizo algo muy distinto a lo que se trabaja normalmente, que fue sembrar cebolla en siembra directa. Ahí, como pueden ver, está la cebolla nacida y el rastrojo de maíz del cultivo anterior, algo que normalmente no se hace, no hay cama, nada, está sembrado sin movimiento de suelo. Acá esta cebolla le hicieron durante 3 años, tuvieron un promedio de 60 toneladas, no fue el promedio más alto de la zona, porque han tenido con goteo superficial o subsuperficial 98 toneladas, pero bueno, es una experiencia diferente y un poco, como todo INTA, era la idea de probar y hacer, o sea, sacar las conclusiones y no descartar algo que no se había probado nunca.
Ahí está el ingeniero del INTA, muy contento porque logró germinar la cebolla con el goteo enterrado. Las mangueras en este caso están a 70 centímetros y entre goteros a 40 centímetros. Ahí está naciendo el ajo entre el rastrojo de maíz. Fíjense, el tipo de suelo se ve bastante arenoso y la manguera enterrada a 20 centímetros. Ahí está el ajo también, un poco más grande. Perdón, la cebolla. Y ahí está la foto de la cosecha. Todo sin tocar la manguera, ¿no? No hubo ningún problema de rotura ni nada por el estilo. En este mismo módulo también hicieron maíz, lo cual sacaron, ya van 3 años que vienen cosechando maíces arriba de 18 toneladas, hubo un año de 20, pero bueno, es un módulo, ¿no? Es un ensayo, no es un lote de un productor de mucha superficie, son módulos que tienen 1 hectárea. Esta es una experiencia, diría que única en Argentina, y no sé si en otra parte del mundo hay. Es un productor que decidió hacer goteo enterrado en ajo y papa. Este productor hace una rotación de ajo y papa, como le decía, y enterró las mangueras a entre 35 y 40 centímetros de profundidad. Realmente quiso algo fuera de lo que ni siquiera recomendamos nosotros. Fíjense que la humedad llega hasta superficie. Cuando riega, tiene en el entresurco, la humedad llega hasta se inunda. Y son suelos súper arenosos, esto en la ciudad de Mendoza, súper arenosos, pero le puso un gotero de mayor caudal de 1,6 cada 40 centímetros y están a 70 centímetros, por lo cual tiene una fuerte carga de una lámina grande y hace que rápidamente la humedad suba. Tanto la germinación como durante todo el cultivo la hace con el sistema enterrado, luego después siembra papa y vuelve al ajo al otro año. Eso es lo que viene haciendo este productor. Es un productor muy difícil de llegar, nos costó. Yo logré llegar al campo sacar un par de fotos, pero no pude hablar con el productor en sí. Hablamos con el encargado de riego. El encargado de riego estaba muy contento por las pocas roturas y poco mantenimiento que tiene el sistema al estar todo enterrado. Alguna experiencia en alfalfa. Tenemos un productor de Salta, bien al norte, un lugar donde la alfalfa no es lo ideal, no tiene el clima ideal para producir alfalfa, porque hace mucho calor, inclusive en invierno prácticamente no hay heladas, o puede llegar a haber una, pero es muy poco el momento frío del año. Este lugar llueven 400 milímetros nomás de agua y lo que tiene es que las temperaturas son altísimas, altísimas, llegando en enero y en diciembre a 46 grados, hay días de 45, 46 grados de temperatura, realmente complicado. Y este productor en particular tiene 2 pivotes, como se ve ahí uno, 2 pivotes de 120 hectáreas, y decidió probar con la tecnología. El primer año hizo 20 hectáreas acá, después al próximo año hizo 20 hectáreas más porque le fue gustando la alfalfa, cómo venía, cómo regaba. Ahora ya tiene estas 20 más y otras 20 más que no aparecen en la foto, que las está terminando de instalar este año. Así que ya empezó con 20 años como una prueba y hoy ya tiene 80 hectáreas. Y la verdad que la experiencia que tiene tanto con los pivotes como el goteo, ya nos dijo él que este lote que está acá atrás, que tiene 50, es el próximo lote que quiere pensar el año que viene, y así va a ir aumentando en gotero y ya con los pivotes de 3 círculos que tenía, está trabajando solamente 2, a uno ya lo abandonó porque no logra, o sea, además de tener muchas temperaturas, y tiene también pendientes, no sé si ven, estas son curvas de nivel que tuvo que hacer para que no se le vaya el agua, y los sistemas de pivotes tienen una alta carga de láminas, sobre todo como se dice, en las periferias, largan una lámina tan fuerte que el agua empieza a correr y le empieza a hacer cárcavas en el suelo, por lo cual él encontró en el sistema de goteo enterrado una solución en su campo. Después, algunos puntos a tener en cuenta.
para la alfalfa en particular, que sé que es un cultivo, por lo que me dijo Miguel, que ya hay experiencias y inclusive hay varias consultas, la germinación del cultivo de alfalfa no es fácil realizarla con el sistema de goteo. Hay que tener en cuenta que si tenemos que germinar con el sistema de goteo, solamente puede ser en forma local, no total. Eso es un punto que nos juega en contra del sistema, pero que es bueno que lo tengan en cuenta y tenerlo bien claro para elegir. Hay que germinar o con aspersión o con inundación. Una vez que el cultivo germinó y empezó a profundizar sus raíces, se adapta perfectamente. Se pueden lograr, como mostró recién Mitch en su presentación, se pueden lograr producciones altísimas y la eficiencia del uso del agua, ni hablar. El cultivo de alfalfa es un cultivo que tiene una raíz muy profunda. En Argentina han encontrado raíces a más de 6 metros de profundidad en plantas que estaban tomando la humedad de napas, estaban a 6 metros, y el cultivo seguía perfectamente, por lo cual no es un problema regar con riego por goteo enterrado, al contrario, es excelente el sistema. Si se va a trabajar con suelo, conviene enterrar laterales no menos de 35 centímetros. ¿Por qué? Porque justamente el cultivo, cuando ya encontró el bulbo con las raíces, no va a tener ningún problema en tomar el agua del sistema, pero nos aseguramos de que no rompamos después laterales con los trabajos de cuando volvamos a sembrar, cuando rotemos el suelo, cuando rotemos los cultivos. Si se riega con aguas saladas, hay que tener en cuenta que al estar enterrado, las sales siempre se van a la periferia de los bulbos, por lo cual puede ir acumulando sales, y si no tenemos precipitaciones que nos laven esas sales, que nos lleven las sales para abajo, va a ir acumulando entre las dos mangueras esas sales, y hay que tenerlo en cuenta. No encontramos raíces en alfalfas. Nosotros ya tenemos, como les decía, 6 años de alfalfa. Buscamos raíces en los goteros, la verdad que no las encontramos, inclusive encontramos que las raíces esquivaban las mangueras. Yo creo que debe ser por un tema de saturación de humedad, que la raíz no le gusta tanto, y además que la planta de la alfalfa es una raíz muy pivotante y empieza a tener raicillas más finas por debajo de los 30 centímetros, por lo cual no encontramos un problema de raíces en goteros en alfalfa. Que no quiere decir que preventivamente se puedan hacer tratamientos, que es lo que nosotros recomendamos como empresa, para no estar después con algún problema tratando de solucionarlo. Siempre es mejor cada 1 año, cada 2 años, hacer un tratamiento preventivo para asegurarse de que si alguna raíz entró en los goteros, la controlemos con el producto químico. Hoy se está usando pendimetalin, que está aprobado, y lo bueno es que no es un producto que daña el cultivo, porque son productos que actúan por contacto y no sistémicamente. No es que va a dañar a la planta, va a quemar y matar solamente lo que toque el producto debajo del suelo. También encontramos una gran respuesta en todo lo que es goteo enterrado en la fertirrigación. Ustedes imagínense que el nitrógeno, el fósforo, lo que pongamos va a llegar directo a las raíces, y la respuesta se la ve rápidamente en el cultivo y en los rendimientos. Comentarios finales. El sistema de goteo enterrado es una práctica que se adapta a la mayoría de los cultivos y a condiciones, no a todos. Hay que ver cultivo por cultivo, hay que ver condición, hay que ver suelo y evaluar si se puede adaptar el sistema. La profundidad del enterrado de las raíces, como bien recién lo dijo Michi, va a estar muy, muy limitada por las tareas culturales del cultivo. No podemos solamente pensar en la parte agronómica si después el implemento con el que cosechamos o con el que sembramos o el que sea nos va a romper el sistema. O sea que, a mi punto de vista, lo más importante es saber
qué trabajos hacemos culturales de maquinaria, cosecha, siembra, trabajo de suelo. Eso va a definir la profundidad de enterrado de las mangueras. Después se puede empezar a ver, bueno, quiero llegar a germinación, quiero lograr que se me junten los bulbos, quiero solo regar un cultivo localizado o un riego total. Ahí después empezamos a hablar, pero lo importante es ver cuáles son los trabajos que se hacen en la rotación de los cultivos, en el caso de que haya más de un cultivo. La gran ventaja y lo que yo creo que en Chile va a explotar, en algún momento va a explotar, y no creo que a tan largo plazo va a ser rápido, la adaptación de la tecnología de goteo enterrado es en frutales, en huertos, porque al enterrar mangueras no tenés el mantenimiento de roturas por zorro, de roturas por roedores, de tener que andar levantando y bajando y corriendo mangueras, todo ese tipo de trabajos yo creo que van a ser lo que más va a empujar este tipo de tecnología. Lo que noté esa semana que estuve en Chile con Miguel recorriendo producciones es que el productor todavía tiene muchas dudas del sistema, de si se le tapa, si no se le tapa, de si la raíz entra, si no entra. La verdad que hoy nosotros lo que queremos tratar de darles con la charla, tanto Michi y yo, es que es algo que está muy probado, es algo que no hay que estar haciendo pruebas con ustedes, ya lo venimos probando hace muchos años y está pensada la tecnología para poder enterrar mangueras. Distanciamiento entre goteros y entre laterales básicamente va a estar definido por el cultivo y el tipo de suelo. No hay que copiar y pegar cada cultivo y cada tipo de suelo puede tener un comportamiento del bulbo diferente. Y la tecnología de Netafim, por último, está bastante adaptada y ya avanzó muchísimo en la evolución de los goteros para ir sacando esos problemas que pudieron haber ocurrido en las primeras veces que se enterró. Hay un punto que seguramente mañana le pueden consultar a Juan Pablo y lo va a nombrar, que no lo habló Michi en la charla de él tampoco, que lo tiro como tips también muy importante que no lo puse acá. El tema de las válvulas de aire es un tema muy importante para que el sistema se comporte mejor y que no tenga succión de barro o de agua sucia hacia adentro del sistema cuando se termina de regar o cuando hay mucha pendiente, sobre todo. Por lo cual, Netafim en eso tenemos experiencia, sabemos dónde tenemos que poner las válvulas de aire para que el sistema trabaje de la forma correcta y dure muchos años. Bueno, hasta acá llegué. Desde ya muchas gracias y espero las consultas.